Del foro al parlamento. Influencia del derecho romano en el derecho constitucional boliviano. El derecho romano es la base del sistema jurídico occidental y su influencia se extiende hasta el derecho constitucional boliviano actual. Aunque Roma no tuvo una constitución escrita como la nuestra, sí desarrolló principios fundamentales como legalidad, la ciudadanía, el poder del pueblo y la organización republicana del Estado. La Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada en 2009, refleja muchos de estos principios, adaptándolos a la realidad plurinacional y democrática del país. Así como en Roma las leyes se debatían en los comicios, en Bolivia se sancionan por la Asamblea Legislativa y también pueden ser promovidas directamente por el pueblo mediante referidos. El derecho romano sentó las bases del derecho occidental, incluyendo el derecho constitucional boliviano. Sus principios como legalidad, ciudadanía, república y soberanía popular influyen en la constitución boliviana actual, 2009, adaptados a un modelo plurinacional. Luis Rodolfo Arguello destaca que en Roma los ciudadanos tenían derechos políticos como votar, el ius suffragii, y ocupar cargos, ius honorum. Esto fue el inicio de la participación democrática. En Bolivia, el artículo 26 de la Constitución Política del Estado garantiza que todos los ciudadanos pueden votar y ser electos. Hoy, incluso comunidades indígenas eligen a sus autoridades según sus normas propias. Jorge Adam Goddard explica que en Roma la ley más importante era la lex regia y que los jueces, pretores, adaptaban las leyes del caso concreto, similar como lo hace el Tribunal Constitucional hoy. En el artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado, dice que la Constitución es la norma suprema. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en el artículo 196, interpreta esta norma cuando hay dudas. Marta Morinao. Marta Morinao resalta que en Roma valora la equidad, la justicia y el bien común. Estos valores siguen vivos en los sistemas actuales. El artículo 115 de la Constitución Política garantiza el derecho al debido proceso y a la protección legal, reflejando esa misma idea de justicia accesible para todos. La ley romana Lex Rogata, que era votada por comicios, es equivalente a la legislación por asamblea legislativa. El artículo podríamos fijarnos en el 158. La ley de las 12 tablas podría ser equivalente a la igualdad legal y garantías procesales, artículos 14, 109 y 115 de nuestra Constitución Política. El edicto del pretor es la jurisprudencia constitucional. Podemos ver en el artículo 132 y 134. Lex Hortensia, la ley obligatoria, es la democracia directa o la legalidad, artículo 11 y 12. Ius civile gentium es el pluralismo jurídico, artículo 1 y 190. En Roma contra Bolivia, el criterio derecho romano y derecho boliviano, nos podemos fijar que la constitución sería no escrita consentudiaria. En el derecho boliviano es escrita y codificada. La ciudadanía en derecho romano es limitada y jerárquica. En el derecho boliviano es universal e intercultural. El poder en derecho romano serían los senados y magistrados. En el derecho boliviano, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. La soberanía en el derecho romano en esas épocas era solamente en los comicios y en Bolivia actualmente está en el pueblo. Lo podemos ver en el artículo 6 de nuestra Constitución. La representación en Roma en esas épocas solamente era por hombres romanos. En derecho de Bolivia, la participación es amplia e inclusiva. Tenemos análisis de todos los autores que tienen 5 pilares fundamentales. La ciudadanía en Roma era un privilegio político, en Bolivia, derecho igualatorio y diverso. Morinao y Arguello nos explica eso. En Roma, el lex y el edictos, en Bolivia, la supremacía constitucional. Adam López nos indica que la república en Roma, sin monarca, era con senado.
En Bolivia, el Estado republicano con separación de poderes, Petite Arguello, soberanía popular, Roma, comicios y asambleas. En Bolivia es el ejercicio directo delegado del artículo 6 y 11. La representación política en Roma era excluyente. En Bolivia pueden ser mujeres, indígenas, jóvenes, no tiene ninguna exclusión. Eugène Petit también nos señala que en Roma ya distinguía entre distintos tipos de derechos, reales, personales, públicos. Esa estructura se puede ver reflejada en los actuales catálogos de derechos. El ejemplo actual podría ser que el título 2 de la Constitución Política Boliviana incluye derechos a la salud, identidad, educación y otros, y obliga al Estado a respetarlos. La lex romana versus la ley boliviana. Puede ser que en Roma las leyes eran votadas por los ciudadanos en asambleas. En Bolivia, en cambio, las leyes se aprueban por el órgano legislativo y pueden ser propuestas por el pueblo. Los bolivianos pueden proponer leyes mediante iniciativa ciudadana, según el artículo 11, algo parecido al rogatio en Roma. La ley de las 12 tablas versus los derechos fundamentales, que son en el artículo 14, 109 y 115 de nuestra Constitución, indican que las 12 tablas fueron el primer código escrito en Roma y garantizaban que todos los ciudadanos conocieran sus derechos. En Bolivia, todos son iguales ante la ley. Esto lo podemos ver en el artículo 14 y tienen derecho al debido proceso. Artículo 115. Herencia directa del ideal romano de justicia. El edicto del pretor versus la jurisprudencia nos indica que los pretores adaptaban a la ley a los casos concretos con criterios de equidad. Esto anticipa la función de interpretación de los jueces hoy. La conclusión nos podríamos inclinar hacia que el derecho romano no solo inspiró el derecho civil moderno, sino que también dejó una huella profunda en el derecho constitucional. Bolivia, en su constitución de 2009, toma esos principios y los adapta a una realidad plurinacional, democrática e intercultural. El pasado romano vive en nuestras leyes, pero con rostro boliviano. Podemos hablar también de la Lex Hortensia contra la soberanía legislativa, que la ley romana hizo que las decisiones de la asamblea plebeya fueran obligatorias. Hoy, eso se parece al principio de legalidad democrática. Un ejemplo actual podría ser que en Bolivia, toda ley votada por mayoría en la asamblea legislativa tiene fuerza obligatoria. Artículo 158 de nuestra Constitución Política, incluso si es por iniciativa del pueblo. El ius civile y el ius gentium versus el pluralismo jurídico, que es el artículo 1 y 190 de la Constitución, en Roma se diferenciaba entre el derecho para los ciudadanos, ius civile, y el de todos los pueblos, ius gentium. Bolivia, en cambio, reconoce varios sistemas jurídicos en un solo Estado. El artículo 190 reconoce que los pueblos indígenas pueden tener sus propios sistemas de justicia respetando sus culturas y tradiciones. Una explicación breve de cada punto sería que en la Constitución Roma no tenía un solo documento legal. Bolivia, en cambio, tiene una Constitución escrita desde 2009, clara y aplicable a todos. La ciudadanía en Roma era solo para hombres nacidos libres. En Bolivia, cualquier persona, sin importar su género o etnia, tiene los mismos derechos. El poder del Estado en Roma usaba un sistema de magistrados y senado. Bolivia tiene 4 órganos separados. En el artículo 12 podemos verlos: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. De nuevo en la soberanía. En Roma creía que el pueblo tenía el poder. Populus Romanus. Bolivia afirma lo mismo, artículo 6, con democracia directa e intercultural. La representación política. En Roma, solo los ciudadanos varones decidían. En Bolivia votan y son electas personas indígenas, mujeres y jóvenes. Continuando con la conclusión, el derecho romano sigue presente en el derecho constitucional boliviano a través de sus principios fundamentales: la legalidad, ciudadanía, participación política y división de poderes. Sin embargo, Bolivia no copia a Roma, toma su base y la adapta a su realidad plurinacional con igualdad, inclusión y democracia participativa. Hoy, los pueblos indígenas también son sujetos de derecho, algo impensado en Roma.